Hoy toca hablar de La vida de Chuck, una película que adapta una obra literaria de Stephen King por parte del director Mike Flanagan, y que se estaba hablando de que es una de las películas más emotivas, más mágicas, más fantásticas en las primeras críticas de este 2025, y también se hablaba de que te dejaba un pozo la película, de que te transformaba de alguna manera y te hacía salir con ganas de vivir la vida, con carpe diem total, y era un disfrute total de principio a fin. ¿Me ha parecido realmente esto? ¿Me ha parecido tan mágica, tan fantástica, tan ilusionista como se habla esta obra, esta película de La vida de Chuck? Pues en esta crítica Homofilnautas os comparto con todo tipo de análisis y detalles qué me ha parecido realmente este último estreno de Mike Flanagan con el nombre La vida de Chuck. Vamos con ella. Pues os tengo que ser completamente honestos en esta crítica, y la verdad es que ya os digo que iba con mucha expectativa. Es un tipo de película, este tipo de películas que sales como transformado, bastante movido de lo que has visto y que te dejan pensando un tiempo, son de las que más me gustan, y pues todos los alicientes que estaba teniendo y todo lo que se estaba diciendo, pues me iba preparando un poco mucha expectativa, ¿no? Que a veces esto juega una mala pasada, y en este caso a mí me la ha jugado. Y es que tengo que decir que de las películas que teníamos este año, tenía ahora mismo preparado para un ranking que quiero hacer a final de año de qué me han parecido como las películas estrenadas en 2025. La película de Mickey 17 era una de las que me había pasado algo similar, ¿no? Que me había sucedido, que iba con bastante expectativa, ¿no? Por el director, por Bong Joon-ho, porque esperaba bastante de aquella película. Y la película con el tiempo le he ido madurando en mi cabeza, aquella Mickey 17, y creo que a medida que he ido reflexionando, pensando en momentos de la película, me ha ido gustando más y me ha ido convenciendo más, pero cuando salí de la película estaba súper descontento, y la crítica tampoco le di muy mala valoración, pero tampoco le di muy buena, se quedó un poco a medias tintas, ¿no? Aquella Mickey 17, y pensaba que no iba a encontrar algo similar, pensaba que no iba a suceder esto en lo que restaba de año. Pues realmente tengo que decir que me ha pasado con esta película, me ha pasado con La vida de Chuck. Ha subido un escalón por encima de esa decepción que tuve con Mickey 17, porque La vida de Chuck me parece, y os tengo que ser sincero con esto, una película fallida. Me parece una película fallida. ¿Por qué he salido con estas sensaciones? Y es verdad que está teniendo muy buena recepción, y es verdad que hay mucha gente que sí que le está moviendo la película, sí que está empatizando, sí que se está emocionando. Ya partimos en esta película de La vida de Chuck de que, no sé si, ya os comento ya de inicio que yo no he leído la obra literaria, ya partimos un poco de esto, pero bueno, eso no me niega de poder opinar en base a este producto audiovisual, ¿no? Y voy un poco a primeras, ¿no? De qué me he encontrado, no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Y de hecho la película me ha sorprendido muchísimo. Ha acabado siendo un poco para mal, pero no era para nada lo que a lo mejor esperaba o tenía en la cabeza que podía llegar a ser esta película, por lo que se iba comentando, ¿no? De esa magia, de esos momentos fantásticos. Pero hay cosas que le valoro, y voy a ir sacando primero las cosas positivas que le he encontrado a esta obra, y por la que creo que, bueno, que creo que con el tiempo es una obra que, aunque ahora no la vaya a valorar muy bien, creo que es una obra, La vida de Chuck, que en el primer visionado es difícil que te entre de lleno, que la disfrutes al 100% y que cojas todos los detalles. El juego de los personajes y la forma de relacionarse, la forma de reaparecer en distintas formas en distintos momentos de la película, me ha recordado a películas laberínticas de Lynch, ¿no? Que veíamos a los mismos personajes intercambiándose roles. Y entonces es una película compleja, ya es una película compleja desde la misma estructura de la película. La película no invita al espectador a disfrutarla, no invita. A mí me parece atrevido, y por ejemplo en películas como Boys Afraid es algo que ya os comenté recientemente que valoré mucho, y es que sea una estructura arriesgada, ¿no? Que te quiera desafiar un poco, que quiera pues proponerte algo nuevo, algo fresco, algo innovador a nivel de cómo narra la historia de la película, y sin entrar en detalle en si realmente así está hecho en la obra, y tampoco ha sido mérito del director como tal, que ahora hablaremos pues del papel de Flanagan aquí, pero en esta película la estructura ya la coges con dificultad. ¿Por qué? Porque la película, y aquí sin entrar mucho en territorio spoiler, la película se parte en 3 actos distintos, ¿no? Sí que esto sale en la sinopsis, que la película tiene un orden cronológico reverso, es decir, vamos a ver la vida de este personaje, de este protagonista, interpretado por el actor, por Tom Hiddleston, que Tom Hiddleston sinceramente ha sido de las mayores decepciones que he tenido con la película. Cuenta la historia de este protagonista, de Tom Hiddleston, ¿no? De este Chuck, y lo cuenta en un orden cronológico reverso, ¿no? Pues vamos a tener
El primer acto de la película, que realmente se va a llamar acto 3, ¿no? Que va con ese final del protagonista, con ese final, con esa cercanía a la muerte del protagonista, ¿no? Un protagonista que sufre un cáncer cerebral, pero va a jugar un poco con ese drama en ese primer acto, ¿no? Luego vamos a tener un segundo acto, la película está partida en 3 actos, vamos a tener un segundo acto donde va a ser pues una parte más intermedia, ¿no? De su vida, entre ese avance de la enfermedad y esa juventud aún que tiene el personaje, ¿no? Un personaje que abandona este mundo con 39 años, creo que eran 38 o 39 años, muy joven. Y luego pasamos y ahí toda la carga dramática de la película. Y luego pasamos al primer acto, que digamos que es el que más se extiende, que es el que ocupa, digamos, la última hora final de la película prácticamente, que ahí ya no vemos a Tom Hiddleston como tan, sino que vemos pues una versión más pequeña de él, ¿no? De su infancia y de momentos importantes que nos van a ayudar a entender la trama como tal. Ya esta estructura en 3 actos cuesta al espectador y entonces dificulta, ¿no? Tiene esa parte de reto y esa parte interesante, como os digo, de aportar algo nuevo en esa adaptación, pero por un lado tenemos que cada uno de estos actos corta de manera abrupta el ritmo del acto anterior. Lo que es el ritmo, el tono, los personajes, los mismos actores que aparecen, ¿no? Y el protagonismo que tienen en cada acto. Creo que para mi punto de vista, y aunque sea así en la obra literaria, aunque sea de esta manera en el libro, que lo desconozco, a nivel cinematográfico, a nivel audiovisual, a la hora de plasmarlo en la película, para mí no ha funcionado. Para mí no ha funcionado, ¿por qué? Porque ha hecho, por un lado, la película, no le voy a negar que tiene algunos momentos brillantes, y eso me ha hecho que me dé más rabia que no haya disfrutado la película, me ha dado más rabia, porque ha habido momentos que si la película, yo creo que el contenido era espectacular, la idea que tenía detrás Flanagan de adaptar esto y cómo quería hacerlo y el tono, los colores, la ambientación en determinados momentos, ¿no? El juego con la fantasía es muy importante en la película, el juego con la fantasía en muchos momentos, ahora entraremos un poco más en detalle, pero la idea que tenía era maravillosa, era increíble, era brutal, era muy impactante y era muy fantástica, muy mágica para el cine, pero la forma lo ha perdido. La forma ha perdido la conexión de las ideas a lo largo de la película, ha perdido la fluidez, ha hecho que, como digo, teniendo momentos brillantes la película, como por ejemplo en el tercer acto, ¿no? Que sería el primero de la película, en ese final de la vida de Chuck, pero tiene un momento brillante ahí, tiene un momento la película espectacular, mágico, la puesta en escena de ese momento, ¿no? En un momento en el que se ve pues junto a la muerte paralelamente como un cielo lleno de estrellas, del firmamento, del infinito y de la despedida, ¿no? De la marcha y de lo que significa el irse de este mundo, ¿no? El irse de este universo se acaba como nuestro propio universo, en esa marcha, en esa huida, en ese salir de lo que se conoce como vida, ¿no? En este planeta Tierra para nosotros. Ese momento ha sido mágico, ha habido momentos mágicos también de esa fantasía alrededor de un desván, ¿no? De una habitación arriba de la casa, de esta casa encantada que se nos va a presentar en el acto 1, en el último acto de la película, con la versión infantil, con la versión de la infancia de Chuck, cuando es niño. Aquí Flanagan intenta hacer algo así, ¿no? Pero no acaba de funcionar, dentro del atrevimiento que tiene, porque aparte de tener esa escena mágica, el primer acto de la película, hasta llegar ahí, el ritmo que tiene, la redundancia en repetir elementos, en repetir conversaciones. Hay como, no sé si era una hora, yo creo que era menos, que eran 20 minutos o media hora, ¿no? Ese primer acto. Pero ha sido tan tedioso, tan soporífero, tan angustioso, tan exacerbado todo lo que sucedía, pero con demasiada tregua, con demasiada pausa. Le pedía que avanzara y no una película que espero que me emocione, que empatice con los personajes, que conecte, que entre en las emociones de ellos, porque es una película emotiva, no hay que negarlo, muy reflexiva y muy emotiva. Y no tardas demasiado, ya yo os diría incluso que no ha habido un momento de la película en el que me haya conmovido lo mínimo, que no haya conectado, ¿no? Y me ha dado mucha rabia, pues ya digo, porque había una base y unas ideas increíbles. Pero el primer acto, sobre todo, otro de los problemas que creo que ha influenciado aquí es el orden cronológico. Creo que ha sido el orden cronológico reverso de su vida, que a lo mejor en la obra literaria, si era así, funcionaba y a lo mejor puede funcionar en el cine también según cómo se plantee. Pero de la manera que lo ha planteado Flanagan, ¿no? Como dando mucho tiempo y un ritmo totalmente distinto al primer acto, muy pausado, muy lento, como digo, muy de introducción, sin saber nada. El problema es que no conocemos nada de lo que está pasando, no podemos empatizar ni conectar con los personajes porque todo se va a explicar al final y es como que van pasando cosas fuertes. De hecho hay un momento, esa escena brillante que os digo con el firmamento en el primer acto, que me ha parecido la de más catarsis emocional, la de más peso dramático de la película, cuando tendría que haber sido
la escena final, la que yo hubiera tenido esa sensación de más peso dramático y más carga dramática y emocionarme más. Pues no, ha sido ahí. Y al ser ahí en el primer acto, no ha logrado emocionarme de la misma manera, porque no entendía lo que estaba pasando, aún se tenían que explicar muchas cosas y no había conectado con los personajes lo suficiente, no se habían desarrollado lo suficiente para ese punto de la película en el principio. Luego también ha pasado que sí que rescato, por ejemplo, en el segundo acto, que no ha sido un acto tan explicativo, digamos que el segundo acto es el que a lo mejor se podría resumir más, pero es como el que tiene menos contenido y aún así ha tenido una parte mágica, ¿no? ¿Por qué también creo que es? Porque estaba en medio de la película, porque era donde el orden no se había alterado. Daba igual si empezabas por atrás o por adelante la película, que te hubiera pillado en medio de la película cuando ya más o menos un poco vas entrando en el rollo, ¿no? Y por eso es el que más me ha acabado funcionando, ese segundo acto, que no ha explicado nada, a nivel de contenido no ha sido tan fuerte, pero bueno, ha tenido, digamos, el mejor momento de Tom Hiddleston en la película, un momento el más fantástico, ¿no? Con un baile que se produce, ¿no? Y aún no sabemos exactamente de ese momento por qué, y que se disfruta mucho en el cine, y es muy buen rollera, y es muy chula, y es lo mejor que ha aportado Tom Hiddleston en la película, porque yo iba esperando también una interpretación brutal se está hablando de una película que se dice que es una obra maestra de este director. Espero que el actor principal de la película esté, vamos, en un nivel excelso. Pero es que a nivel de minutaje en la película casi no tiene. Y luego el último acto, que es lo que más se extiende de la película, que es el primer acto de su vida, prácticamente no aparece, ¿no? Porque vemos menos algún momento al final, pero vemos pues la versión niño de él, ¿no? De su infancia. Y se ha quedado súper pobre, la actuación, la interpretación de Tom Hiddleston se ha quedado pobre, pero porque no ha tenido minutaje, como digo, como no se ha aprovechado su figura. Y creo que no era incompatible con la idea de Mike Flanagan, creo que no era incompatible con la idea principal de la película, gira en torno, sin entrar mucho en spoiler, a, como digo, ese universo, ¿no? Que hay en nuestra mente, el potencial que tenemos nosotros de decidir en nuestra vida, de crear, de vivir a pesar de las condiciones que tengamos, de dónde vengamos, de todo lo que nos haya sucedido. Que eso, por ejemplo, me ha recordado mucho a una película de animación que había visto recientemente, que era Memorias de un caracol, que el drama iba creciendo toda la película, pero luego tenía un mensaje final súper potente alrededor de cómo afrontar todo eso. Pues me ha retraído y me ha venido ese recuerdo de esta película a la vida de Chuck, pero aquí la forma de implementarlo no me ha gustado para nada. Y creo que no hubiera pasado nada, no hubiera hecho la película menos mágica haber hecho un orden cronológico normal. De hecho, yo creo, y esa es mi opinión personal al respecto de esta película, que si hubiera contado la película desde su infancia, ya partimos de que sabemos todo lo que va a rodear de fantasía y por qué, ¿no? Los motivos principales de por qué la fantasía va a gobernar la película desde ahí. Afrontamos el segundo acto, el del momento así más feliz de la película, ¿no? Más de baile, cuando ya empieza a avanzar la enfermedad del personaje de otra manera, más disfrutona. Y el último, vamos, a mí creo que el último acto me hubiera maravillado. Es que si solo con haber cambiado el orden de cronológico de cómo se explica la vida de Chuck en esos actos en la película me hubiera dado un giro de 180 grados espectacular. O sea, estoy convencido de que me hubiera encantado muchísimo más. Aún así, como os digo, es una película que la primera vez es muy complicado que entres, y a mí me ha pasado porque no entiendes nada hasta los últimos minutos. No es un momento, para mí el último final, que hay gente que sí que le ha gustado, ¿no? El momento final, sobre todo lo que tiene que ver con la fantasía en ese desván de la casa encantada de Chuck, para mí no es el momento más emotivo, no es el momento más catártico, más impresionante a nivel de fantasía. Para mí era en el primer acto, para mí es el que más me ha llegado, y incluso el del segundo acto, esos dos actos, esos pequeños momentos que han tenido de brillantez. Incluso un momento también que no he comentado, que tiene que ver con una profesora de Chuck cuando es pequeño, un momento que le coge con las dos manos en la cabeza y le explica un concepto concreto súper importante en ese momento para la película. Esos 3 o 4 momentos han sido brillantes, han sido de 10, pero la forma en la que han estado colocados, en cómo se ha narrado al llegar hasta allí, cómo ha fluido a lo largo de la historia, y ahí el problema para mí es del director. A mí el problema no es del contenido de la obra, no es del contenido detrás del guión de esta película, sino que el problema, hay un coproblema aquí, sobre todo a nivel de cómo se ha decidido dirigir, cómo se ha decidido montar la película, y aquí habrá tenido un papel importante el director, imagino, en el montaje y en la estructuración de la obra, que ha hecho que algo muy potente se quedara mucho más descafeinado de lo que realmente podría haber sido. Al revés, la película hubiera sumado, es que no puedo decir otra cosa, creo que un orden normal, cronológico, hubiera hecho esta película convertirse en una 5 estrellas o 4,5. O sea, creo que hubiera sido un salto espectacular, ¿no? Y es de estas cosas tan arriesgadas que si sale bien, tiene muchísima valoración, si no sale tan bien, pues
Hay personas como me ha pasado a mí que no les funciona absolutamente nada la película. Pues nada, mofilnautas, hasta aquí mi crítica de la vida de Chuck. Espero que os haya gustado, estéis de acuerdo conmigo o no. Pero bueno, por eso me gustaría también pues que me compartáis en los comentarios vuestras opiniones, si a vosotros os ha conmovido, si habéis visto la película y os ha llegado, habéis empatizado, ¿no? con esta vida, con este personaje interpretado por Tom Hiddleston, de este Chuck. Pues todas estas ideas, todo esto que podáis aportar, dejádmelo en los comentarios como siempre. Estaré encantado de leer todo y responderlo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like, suscribiros a Mofilmus, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.